Buenos días amigos, hoy les traigo un nuevo video tutorial sobre un tema muy controversial a nivel judicial, que es el beneficio de litigar sin gastos. Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla y mostrándole todo el material que tengo hoy para comentarles. Bueno, nuestra Constitución Nacional, como todos sabemos, establece derechos y garantías constitucionales. A los derechos se los podría, digamos, definir como aquellas facultades, libertades o prerrogativas que corresponden a todas las personas que habitan el suelo argentino, pero conforme a las leyes que van a reglamentar su ejercicio, el ejercicio de esos derechos, tales como el que establece en el artículo 14 de usar y disponer de su propiedad, como el que establece en el 14 bis que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Respecto de las garantías, podríamos definirla como aquellas instituciones de protección, seguridad o defensa que se crean a favor de las personas, que entre otras, nuestra Constitución Nacional prevé en el artículo 18 que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de sus derechos. El servicio de justicia es prestado a través del Estado, a través de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Ese servicio de justicia sirve para que cualquier ciudadano pueda acudir a la justicia para hacer valer sus derechos, no es gratuito, sino que es arancelado. Esto quiere decir que todo aquel que litiga o pretende litigar tiene que pagar lo que se llama la tasa de justicia y su contribución, que en la práctica se llama sobretasa de justicia, que deben ser, en la mayoría de los casos, abonadas en forma adelantada, es decir, con la presentación de la demanda, quien pretenda incoar una demanda deberá acreditar el pago de la tasa y sobretasa de justicia para que obviamente sea admitida por el juez, que va a entender en esa materia y en ese fuero. Bueno, entonces, el pago de la tasa y sobre tasa de justicia implica un costo que podríamos llamarlo un arancel que nos está cobrando el Estado, para poder tener acceso a ese servicio de justicia. También el Estado tiene que, digamos, tener muy en cuenta que hay personas que sí tienen medios económicos suficientes para hacer valer sus derechos y aquellas que no tienen medios económicos suficientes o que carecen totalmente de medios económicos suficientes como para hacer frente a esas erogaciones, que no son las únicas. Tasa sobre tasa de justicia son los gastos iniciales, después vendrán los otros gastos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el Estado establece a través de lo que se llama el Ministerio Público Fiscal, o el Ministerio Público, que es el conjunto de funcionarios que están destinados a representar y defender los intereses públicos y sociales del Estado ante el órgano jurisdiccional. Es decir, dentro de la estructura del Poder Judicial se encuentra el Ministerio Público Fiscal, que representa los intereses públicos y sociales del Estado ante el órgano jurisdiccional. Y dentro de la estructura del Ministerio Público existen lo que se llama las defensorías oficiales, antiguamente o digamos equivalentemente, son los defensores de pobres y ausentes. Es decir, son el conjunto de abogados que el Poder Judicial tiene a disposición de aquellas personas que tengan que ser representadas en un juicio. Por ejemplo, en el ámbito penal, uno puede tranquilamente ser asistido por un defensor oficial o un defensor particular. Pero en el ámbito, esto es trasladado al ámbito civil, también implica que aquella persona que carezca de recursos para hacer y ejercer sus derechos tenga una representación gratuita, una representación, digamos, letrada gratuita a través de la Defensoría Oficial.
O sea que el Estado prevé que para aquellas personas que carecen totalmente de medios económicos tengan su derecho, al legítimo derecho de defensa de sus intereses a través de la misma estructura del Poder Judicial. Bien, ahora aparece una figura que ya hace muchos años, mucho tiempo, que constituye un verdadero instituto procesal, que se llama el beneficio de litigar sin gastos. El beneficio de litigar sin gastos es aquel que está destinado a otorgarse a aquellas personas que demuestren carecer de los recursos indispensables para hacer frente a los gastos que supone un proceso. Entre ellos dijimos la tasa, la sobretasa y demás cuestiones que en un ratito vamos a explicar. También se la conoce como el beneficio de pobreza y responde a la garantía de acceso a la justicia. Ese beneficio de litigar sin gastos, que repito, es un verdadero instituto procesal, ¿en qué consiste en la práctica? ¿Qué es el beneficio de litigar sin gastos y cómo se tramita? Bueno, por empezar, es un proceso judicial que se tiene que hacer en forma autónoma. Es decir, si yo quiero litigar contra alguien y quiero y carezco de los medios económicos suficientes, si yo no opté por ir al defensor oficial, que me lo va a hacer gratuito, podría ir a requerir los servicios de un letrado de la matrícula, o sea, de un letrado particular. Eso está dentro de decisión de cada uno. Entonces, el proceso de tramitación del beneficio es un proceso autónomo, por empezar. Sí tiene que tramitar por vía del incidente, eh, es relativamente rápido, pero tiene que ser solicitado para actuar en un determinado proceso. Si yo tengo 10 causas, yo por cada causa que tengo tendría que pedir, yo me refiero a si estuviera en condiciones, no condiciones económicas de afrontar ningún gasto. Entonces, si yo quisiera probar que no tengo recursos suficientes para hacer frente a cualquier gasto de un proceso, yo tengo que acreditarlo en forma fehaciente, mi carencia de recursos. Pero ese beneficio sirve para una determinada acción judicial. O sea, yo quiero demandar a Pérez contra García y resulta que yo, Pérez, tengo que demostrarle a García que carezco de los recursos suficientes. Porque como todo proceso judicial, debe ser bilateral. No puede ser otorgado porque sí, así, unilateralmente, sin la intervención del contrario. O sea, del contrario, sería contra quién yo voy a ir destinada a la acción judicial. Contra quién va destinada la acción, tendría que tener la debida intervención, como en todo proceso judicial, para que el litigante también tenga el legítimo derecho de defensa de ese juicio. No solamente el juicio principal, sino el incidente del beneficio de litigar sin gasto. Entonces, lo más legal que existe es que, bueno, tenga que ser solicitado exclusivamente para un determinado proceso judicial. Los requisitos para ser admisible el beneficio de litigar sin gastos deberían ser muy estrictos para demostrar que aquel que pretende el beneficio realmente no tenga ningún recurso económico suficiente para hacer frente a los gastos. Bueno, dijimos que el traslado a la contraria debería ser inexorablemente una obligación para que la contraria justamente ejerza también su legítimo derecho de defensa. Bueno, ahora,
Vamos a analizar un poquito a qué efectos está destinado a producir y cuál es el alcance del beneficio. Bueno, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, rige el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, que en su artículo 83 establece textualmente beneficio provisional. Se refiere al beneficio de litigar sin gastos en forma provisoria. Hasta que se dicte resolución, la solicitud de presentaciones estarán exentas del pago de impuestos y sellado de actuación. Esto significa que el otorgamiento de la suspensión provisoria, de la obligatoriedad del pago de la tasa y de la sobretasa de justicia. Es decir, el artículo 83 establece taxativamente que al que se le otorga el beneficio en forma provisoria, queda eximido temporariamente o provisoriamente del pago de la tasa y sobretasa de justicia. Hasta ahí es el alcance del artículo 83. Y el artículo 84 dice, habla del alcance, dice que el que obtuviera el beneficio, esto es, cuando sustanciado el proceso, el juez le otorga el beneficio, una vez obtenido el beneficio, pero a través de una sentencia judicial, no a través de un acto unilateral ni un mero acto administrativo, sino a través de un proceso judicial con intervención de la contraria, el que ha demostrado, digamos, el que ha demostrado, cierto modo, no tener recursos y ha obtenido el beneficio, quedará exento, dice, total o parcialmente del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna. Y a continuación dice, si venciere en el pleito, deberá pagar las costas causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. Esto es, que la exhibición del pago de las costas queda sujeta al resultado del pleito. De tal manera que si el beneficiario, o sea, el que obtuvo el beneficio, a través de una sentencia judicial, me refiero, siempre a través de una sentencia judicial, el que obtuvo el beneficio, pero en el juicio principal resultó vencido y por lo tanto condenado en costas, para exigirle el pago de las costas y de todos los gastos causídicos del proceso, hay que demostrar que ese señor o ese beneficiario ha mejorado de fortuna. Esto en la práctica lleva a la incobrabilidad respecto de esa persona que ha obtenido el beneficio de forma definitiva. O sea, dice que no se le puede ni siquiera intimar al pago de ningún gasto hasta que se demuestre que ese señor ha obtenido en un futuro, hasta que obtenga o que tenga un mejor pasar económico y ha mejorado de fortuna. Bueno, lo contrario sería que el beneficiario resulte vencedor en el pleito. Si el beneficiario es el vencedor en el pleito y se ha hecho, digamos, ganador, ha resultado ganador, hasta con las costas judiciales, ¿hasta qué porcentaje responde? Solamente hasta un tercio del valor que reciba. Es decir, si el beneficiario ha hecho una demanda que finalmente ha prosperado por una suma de dinero, solamente solamente puede responder
por las costas del proceso solamente en una tercera parte del valor económico de lo que ha percibido. Bien. Ahora vamos a ver los efectos perjudiciales y anticonstitucionales que en la práctica judiciaria este instituto procesal produce. Yo me he tomado el trabajo de hacer un análisis y un estudio minucioso del tema, sumado a mi vasta experiencia en el ámbito judicial como perito auxiliar de la justicia, y he llegado a las siguientes conclusiones que se las voy a ir transmitiendo punto por punto. El criterio de valoración del beneficio debería ser absolutamente restrictivo. Nunca se puede permitir, o se debería permitir, el empleo indiscriminado, su empleo indiscriminado, haciéndolo extensivos a personas que sí cuentan con medios económicos suficientes. También se ha advertido en la práctica que es utilizado casi en un 90% de los juicios que se entablan por daños y perjuicios, a sabiendas de que no se harán cargo que en caso de resultar perdidosos en el proceso, aún siendo condenado en costas, no habrá manera, hasta que mejoren de fortuna, de que respondan por que respondan por las costas del proceso, resultando ellos perdidosos. O sea, un uso indiscriminado del beneficio que tiende a que un 90% de los juicios por daños y perjuicios se entablen con la intención, o con a veces mala intención o mala fe, a sabiendas que no les corresponde el derecho, pero igual lo hacen porque saben que no van a tener consecuencias negativas. O sea, que no van a tener que afrontar ningún gasto si es que han podido obtener el beneficio. O sea, que tiende a una promoción indiscriminada de causas que en muchos casos no tienen fundamento legal alguno, permitiendo demandar a cualquier persona y por cualquier suma, sin costo alguno, obviamente, sobre la base de la impunidad propia y el perjuicio ajeno. También hay que destacar la poca dedicación y seriedad que los jueces le imprimen a este verdadero instituto procesal. Y muchas veces la falta de buena fe de los letrados que promueven este beneficio para sus clientes. En la práctica se ha transformado en un mero trámite administrativo de poca seriedad, ya que en forma automática y por la sola presentación de la solicitud, o sea, de la demanda o del incidente de beneficio de litigar sin gastos, los jueces se los conceden sin darle intervención a la contraria y por la sola manifestación del beneficiario que dice no tener recursos. Entonces, esto hace que se deje de lado el carácter excepcional que debería tener el beneficio, reservado exclusivamente a aquellas personas que demuestren fehacientemente la carencia de recursos, para convertirse en una práctica rutinaria y, en muchos casos, de una notable injusticia, resultando violatorio de los legítimos derechos de defensa de la contraparte y de todos los peritos y profesionales que intervienen en el proceso. Como dijimos, la concesión o denegatoria del beneficio debe surgir únicamente a través de una sentencia judicial y no por una mera presentación del peticionante. La sociedad
en su conjunto no está obligado a atender los gastos de esa persona que supuestamente invoca un beneficio. Tampoco la sociedad puede hacer solidaridad social con esas personas. La solidaridad social no existe. Entonces no se puede pretender que la sociedad sea también la que tenga que soportar con sus impuestos o con sus contribuciones a aquellas personas que inescrupulosamente y sin fundamento alguno piden el beneficio y litigar sin gastos para no pagar ningún tipo, valga la redundancia, de gastos y no hacerse cargo de ninguna consecuencia desfavorable para sus intereses. Bien. Entonces, podemos decir que también hay varias cuestiones más a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que los juzgados y tribunales, que ya de por sí tienen deficiencias de infraestructura y de personal, con esta promoción indiscriminada de causas que son incidentes, pero son verdaderos procesos judiciales en sí, hacen que el número de causas sean muchísimas mayores, o sea, que se incremente en forma desproporcionada los litigios en sedes judiciales, que con sus deficiencias propias de infraestructura y personal, muchas veces ven superadas las capacidades operativas de los juzgados y tribunales. Y obviamente eso repercute negativamente en la celeridad de los procesos judiciales en trámite. O sea, lleva a una mayor lentización del servicio de justicia que ya de por sí estaba bastante, ya de por sí es lento, la justicia de por sí es lenta, y imagínense ustedes con casi un 90% más de juicios, como son los beneficios, obviamente que no va a acelerar los procesos, por el contrario, los procesos realmente importantes lo va a alentizar cada vez más. Bueno, también hay que poner mucho énfasis en la indebida extensión de su alcance sobre los demás gastos causídicos, aun cuando sea condenado en costa, violando los derechos constitucionales del trabajo y de usar y disponer de su propiedad. Como dijimos, el beneficio provisional solamente es extensivo a la tasa y sobretasa de justicia, pero en la práctica los jueces extienden indebidamente su alcance a todos los gastos, y todos los gastos implican honorarios de peritos, anticipo de gastos periciales, honorarios de abogados, sellados, impuestos, sellados, trámites que tengan que hacer ante las oficinas públicas o privadas, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de gastos que integran lo que se llaman las costas del proceso se van a ver afectados por ese indebido alcance que los jueces le dan al beneficio. Se transforma también en una notoria injusticia hacia la parte vencedora, que ha sido demandada sin fundamento. O sea, a mí me ha demandado alguien que tiene el beneficio, pero yo el juicio se lo gané. Entonces me tuve que soportar que una persona que invocó un beneficio, el juez se lo dio, y yo tenga que haber sufrido el proceso judicial, haber pagado a mi abogado para que me defienda, haber pagado peritos, haber pagado todo como Dios manda, porque no invoqué el beneficio. Yo
fui consciente y no invoqué el beneficio. Entonces, esto da pie para que yo me perjudique, aún siendo vencido, aún habiendo vencido en el pleito. No puedo cobrarle a la otra parte porque tiene el beneficio y a su vez tampoco le puedo, le puedo hacer pagar las costas. Bien, el beneficio de todo lo que, como dijimos, esa, esa extensión que la justicia hace respecto de los gastos, de los adelantos de gastos y de los honorarios, es tremendamente perjudicial en la faz pericial, por cuanto el beneficio, si bien el beneficio de litigar sin gastos debería ser en todos los casos, en absolutamente todos los casos, inopolible al adelanto de gastos del perito, que por derecho le corresponde, muchas veces los jueces, ¿qué hacen? Deniegan el adelanto de gastos a los peritos con la, digamos, con la excusa de que la parte que ha pedido la prueba pericial, o sea, la parte oferente de la prueba pericial, se le ha otorgado el beneficio provisorio. Entonces yo me pregunto, si el beneficio provisorio se debería extender hasta la tasa y sobretasa de justicia, cuando yo perito, que soy un tercero imparcial en el proceso, que no tengo ningún interés y que soy un profesional independiente, me piden la prueba pericial alguien que está litigando con beneficio, yo pido un adelanto para gastos, porque obviamente muchas veces uno se tiene que trasladar kilómetros de su lugar de residencia y habitual estable, tiene que alquilar equipos, un montón de gastos que para iniciar una pericia, los que somos peritos auxiliares de justicia sabemos que tenemos gastos de acuerdo a la índole de la pericia que vamos a realizar. Entonces, si pedimos el beneficio y el juez nos deniega, perdón, si pedimos el adelanto para gastos que legítimamente nos corresponde y después el juez nos sale diciendo que no ha lugar al adelanto de gastos porque la parte que solicitó la pericia cuenta con beneficio provisional, bueno, ya estamos ante un grave problema. Cuando no debería ser así porque el adelanto de gastos debería ser en todos los casos, no debería ser cubierto por el propio perito, porque yo tengo la obligación de pagarme mis gastos de otra persona que supuestamente no tiene recursos. Digo supuestamente. Sepan interpretar esa palabra. Bueno, entonces, ante la denegatoria de ese adelanto de gastos, y siempre y cuando el juez siga con su postura y nos obliga a hacer la tarea pericial, yo tranquilamente puedo decir, señor juez, mire, yo no tengo por qué poner un centavo de mi bolsillo porque el señor se le ha concedido el beneficio. Por lo tanto, si no me otorga el beneficio, yo la pericia no la hago, porque yo no tengo por qué hacerme cargo de los gastos de otra persona. No tengo por qué afectar mi patrimonio, porque está afectando mi derecho de propiedad. Entonces, si bien él puede tener su derecho a pedir el beneficio, pero también yo tengo mi derecho de decir no, porque el derecho de él es más importante que el mío. Estaríamos ante una desigualdad total. Y esto, que yo les comento, es una práctica muy rutinaria dentro del Poder Judicial, que nos vemos permanentemente, o en muchos casos, los peritos, frente a la tesitura de qué hacer. El trabajo no es gratuito, el trabajo es oneroso. Por lo tanto, no hay ningún derecho a que a mí me obliguen a hacer la pericia
cuando no me han adelantado el dinero suficiente para que solventar los gastos de esa pericia. Por lo tanto, no tengo por qué poner dinero de mi bolsillo, de mi propio patrimonio. Ante una situación irreversible, que el juez no la entienda, y bueno, yo tranquilamente le puedo decir al juez, bueno, fenómeno, usted no me quiere dar el adelanto para gastos. Bueno, yo no hago la pericia. Yo no hago la pericia porque no tengo, porque mi derecho es tan valioso como el de la otra persona que invoca el beneficio. Entonces, puedo negarme a hacer mi tarea pericial, no constituyendo mi negativa una renuncia sin motivo. Y eso se lo destaco mucho a los peritos porque nos vemos permanentemente con este problema que parece que cada día, y con esa promoción indiscriminada de causas, nos sigue afectando de uno u otra manera. Bueno, pero el adelanto para gastos es el principio. Después viene el tema de la percepción de los honorarios profesionales. Dijimos que los jueces extienden el alcance del beneficio hacia las costas del proceso. Y entre las costas del proceso están los honorarios que, una vez terminado el proceso, nos van a regular a los peritos auxiliares de la justicia. Y acá viene el segundo y gran problema, que independientemente del monto que nos han regulado y que tenemos una regulación firme, el que tiene el beneficio no se le puede ni siquiera intimar al pago de nuestros honorarios. Los jueces ni siquiera permiten la intimación. Por lo tanto, nosotros, en virtud de la solidaridad de las obligaciones, que es un gran elemento valioso que tenemos los peritos, de tratar de ejercer nuestro cobro sobre cualquiera de las partes del proceso, independientemente de la condena en costas, y sin perjuicio del derecho de repetición que éstas tengan entre sí, podríamos optar por dejar de lado a aquel que tiene el beneficio e ir contra quién, contra la otra parte que no tiene el beneficio. Entonces, la otra parte que no tiene el beneficio deberá pasar a ser deudora nuestra. Entonces, nosotros podremos intimar y ejecutar a la parte que no ha obtenido el beneficio, aún no habiendo sido condenado en costas, que si bien es un beneficio para el perito, es un arma que el perito tiene, tampoco es una cuestión justa, porque en el fondo, si la persona decidió, si la persona a la cual nosotros vamos a exigirle el pago, en virtud de la solidaridad de las obligaciones, ha ganado el juicio por una promoción indiscriminada de alguien que, valiéndose del beneficio, lo demandó, pero finalmente el juez dictó una sentencia condenándolo en costa al beneficiario, ese beneficiario no responde ante nosotros, no puede responder ante nosotros, pero ante nosotros va a responder la otra parte. Que si bien, repito, es un arma importante para nosotros, que nos podría asegurar el cobro, pero no deja de ser injusto en el fondo. Bien, en muchos casos, bueno, el punto 16 es más o menos ya lo que estábamos diciendo. Ah, no, perdón. El punto 16 se agrava más, en el punto 16 se agrava mucho más la cuestión, porque hay muchas situaciones, muchas veces, donde el beneficio no lo pide solamente una de las partes, la parte actora,
por ejemplo, sino que también cuando contesta la demanda el demandado, también interpone el beneficio de litigarse el gasto. Entonces, muchas veces nos encontramos con una situación muchísimo peor todavía. ¿Por qué? Porque las dos partes litigan con beneficio. Entonces, si se lo dieron a uno, casi por gentileza, al otro que lo invoca también se lo tiene que dar. Entonces, nos vamos a encontrar en un proceso donde hemos sido llamados a intervenir y a poner lo mejor de nosotros con dos partes que tienen el beneficio, que no vamos a poder o nos van a denegar el adelanto de gastos y a su vez, cuando el proceso se termine, ninguno de los dos se va a querer hacer cargo de nuestros honorarios profesionales. Fíjense qué paradoja, ¿no? Y qué problemón. Bueno, sería para pensarlo, así como el Estado exime al beneficiario, el Estado me refiero representado por el Poder Judicial y por los jueces, si los jueces deciden eximirlo al beneficiario de esa franquicia, que es el beneficio de gas y gastos, de igual modo, para estar en un pie de igualdad, para crear un pie de igualdad ante la ley, debería hacerse cargo de nuestros honorarios periciales también. O sea, que si el Estado exime del pago de la tasa de justicia y de los gastos al o los beneficiarios, y máximo en el caso que las dos partes actúen con beneficio, nuestro derecho a percibir el fruto de nuestro trabajo, que es de carácter alimentario, debería ser absorbido también por el Estado, cosa que no existe tampoco. Bien, continuamos. Ahora, ¿qué pasa en la práctica y por qué proliferan tanto esos beneficios de litigar sin gastos? ¿Cuál sería la causa o los motivos por los cuales se piensa que casi un 90% de aquellas personas que litigan, que promueven acciones por daños y perjuicios, eh, se le otorgan el beneficio? Bueno, yo a través de mi experiencia y de realizar investigaciones, he llegado a una conclusión, que la causa principal por la cual se promueven estos beneficios o estas franquicias en forma indiscriminada se debe en gran parte a que, bueno, por un lado están aquellas personas que carecen realmente de recursos económicos, los cuales tendrían su protección judicial y la defensa de sus derechos a través de los defensores de pueblos ausentes, que ya dijimos, pertenecen a la Procuración General. Entonces, aquellas personas que carecen de recursos tienen, el mismo Estado le proporciona su asesoría letrada. Pero sin embargo, no optan por esa defensoría oficial gratuita, optan por un abogado de la matrícula. Y ese abogado de la matrícula, cuando llega un cliente que lo va a ver para contarle los problemas que tiene por daños y perjuicios, le dice lo siguiente: mire señor, mire señora, eh, yo le voy a cobrar un honorario a usted de X suma de dinero, ya sea en forma adelantada o a través de un acuerdo privado que hagamos entre usted y yo.
y a cambio de eso le voy a obtener el beneficio de litigar sin gastos. Total, que con 3 testigos y un mero recibo de haberes donde demuestre que usted cobra un haber mensual mediano o bajo, ya con eso es suficiente, dicen los abogados, con eso es suficiente para que el juez le dé a usted el beneficio. Por lo tanto, yo le cobro a usted, pero le gestiono y le ofrezco el beneficio, con lo cual usted no estaría pagando la tasa de justicia, la sobretasa de justicia, los gastos de los peritos, los honorarios de los peritos, y no tendría que hacerse cargo de ninguna costa, de ninguna de las costas del proceso. Esa es una de las verdaderas razones eh, bastante indignantes, por cierto, por los cuales hoy tenemos ese tipo de situaciones de un 90% de beneficiarios que, sin examinarse si tienen realmente carencia de recursos económicos, le otorgan el beneficio con los perjuicios que ya hemos reseñado a través de toda esta charla. Bueno, solamente le pido al Poder Judicial y a los abogados que en tan digna misión de impartir justicia, que dejen de lado estas verdaderas injusticias que están cometiendo de una vez por todas, ya que valga la paradoja, si recurrimos a la justicia, no tenemos que recibir injusticias. Si recurrimos a la justicia es para que nos hagan valer nuestros derechos, no para que violen nuestros derechos y nuestros derechos constitucionales. Bueno, si le ha gustado este video, les pido que me dejen un comentario, un like y nos veremos en el próximo video. Muchas gracias por la atención y que tengan todos muy, pero muy buenos días.